Todos los lectores empezamos a serlo por alguna razón. Empezamos a serlo por ciertos libros. Y es precisamente esos libros de los que voy a hablar hoy. Así que nada, vamos allá. ¡Guau! Soy Vic y bienvenidos a Historias de Otro Mundo. Pues sí, tengo aquí la lista de libros que considero que me convirtieron en lector. Es verdad que he intentado que fueran precisamente esos libros con los que empecé, o al menos empecé a tomármelo en serio. Más que nada porque he visto otra gente haciendo este tipo de vídeos y sacaban libros que habían leído hace nada, y eso no te convierte en lector. Si ya eras lector de antes, si ya tenías la costumbre, no te convirtió en lector. Yo he intentado que sí que lo sean, y son los siguientes. El primero de todos tiene que ser Crónicas de la Verdad Oculta, de Pere Calders. Lo leí en el instituto, y lo tengo aquí, es en catalán, Crónicas de la Verdad Oculta. Y si tú me dijeras, ¿qué es este libro? Este libro es como si Borges fuera catalán, así de claro. Son una serie de cuentos en los que se mezcla realidad con fantasía, pero muy al estilo, aquí algo falla, ¿no? Muy al estilo, esto tiene unas normas muy diferentes, no tanto magia y demás, sino fantasía, sino divergencias en nuestra realidad. Y lo hace muy bien, lo hace muy interesante, Pere Calders es maravilloso. Y ostras, hay que entender que me lo dieron a leer en el instituto. O sea, normalmente convendremos en que las lecturas de instituto suelen ser bastante no adecuadas para adolescentes, digamos, ¿no? Suelen ser lo que para un chaval es un peñazo. A mí me pasa que hablo con mis estudiantes, ahora que soy profesor, y me lo dicen, de que nos han hecho leer este libro y otro. Y yo estoy de acuerdo con ellos, digo, es que no. Pero en este caso, no sé qué pasó, que me pusieron esta lectura y me pareció una maravilla. Ya de niño me flipó. Por ejemplo, también en el instituto me hicieron leer La piel fría, de Albert Sánchez Piñol. Una novela también con toque fantástico, muy interesante. Creo que le hicieron una película hace poco. Un libro interesante, con ciertos tabús. Es verdad que es un libro que a lo mejor ahora no releería por ciertas cosas, pero que, oye, pues es en el instituto y toques fantásticos, maravilloso. Así que sin duda, si algo me hizo interesarme o ver el valor que podían tener los libros, pues este tiene que ser uno de ellos. Otro de ellos es Dagón y otros cuentos, de Howard Phillips Lovecraft. Esto ya fue mucho después, ya fue cuando estaba en la universidad, pero aún no tenía costumbre de leer, aún no tenía el hábito, y pues me topé con me topé con Lovecraft, y claro, lo que construye Lovecraft para un fan de ciencia ficción, fantasía y terror, pues desde luego era bastante novedoso. Claro, para mí que no era muy leído, ¿no? Luego ves muchos autores derivados de Lovecraft y a lo mejor pues tiras más para ellos, ¿no? Pero él fue el que lo empezó, el que empezó esta temática de horror cósmico, y cuando me lo leí me gustó mucho. El cuento de Dagon está muy bien, pero es verdad que en el recopilatorio que tenía había otros cuentos que también estaban muy interesantes. Estaba mirando alrededor porque estaba mirando en las estanterías a ver si encontraba el libro que leí. No es el que leí, pero es verdad que hace unos años sacaron esta nueva edición de Dagón, muy chula. No sé si tiene exactamente los mismos cuentos que leí o solo es el cuento de Dagón. Sí, en este caso solo es el cuento de Dagón. En el que leí yo había más cuentos. Esto es como más de coleccionista, ¿no? Los cuentos de Lovecraft son una maravilla, hay que decirlo. Algunos han envejecido mejor que otros, pero por lo general orbitan alrededor de esta idea de aquello que es inefable, ¿no? De la idea de lo que yo no te puedo explicar, del miedo a lo desconocido, ¿no? Es que esta idea ni siquiera te la puedo transmitir porque no la entenderías porque es algo más allá de la comprensión, ¿no? También trata sobre criaturas ancestrales que si quisieran podrían acabar con la humanidad con un parpadeo, ¿no? Es todo aquello que está muy por encima de nosotros, es un intento de hacernos sentir muy pequeños, ¿no? De que el universo tiene unos secretos que nosotros no estamos entendiendo o que a lo mejor no estamos capacitados para entender, pero que realmente nos rigen o nos pueden regir, ¿no? Y es ese miedo de impotencia, de desconocimiento. Lovecraft era un maestro en eso. Claro, Lovecraft estamos hablando de un autor de principios del siglo XX. Entonces, hay cosas que han envejecido mejor que otras, pero desde luego, siempre es interesante, pues, darte un paseo, ¿no? Darte un paseo por Lovecraft y ver qué tiene que contar, porque desde luego era un autorazo y muchas cosas aún siguen estando muy bien, desde luego, muy bien, muy interesantes. Luego tengo que meter aquí la saga del cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. No es temática similar a la que suelo tocar en el canal, ¿no? No es fantástica, aunque hay uno de los libros del cementerio de los libros olvidados que sí que tiene un toque más fantástico. No tira por ahí, pero bueno, son libros bastante bien escritos, bastante resultones, y les concedo el reconocimiento, ¿no? O el honor de animarme a leer más. Estos libros los vi cuando estaba en la carrera, tuve la suerte de rodearme de gente que me animó a leer y que me dieron ejemplos, ¿no? Por ejemplo, también he metido aquí El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk, una maravilla de libro, un libro muy crudo, un libro muy oscuro, con una prosa muy punzante. Chuck Palahniuk es en tu cara, ¿no? Es de estos autores que parece que te está golpeando mientras te escribe. Y la historia del Club de la Lucha, bueno, es muy similar a la de la película, ¿no? Lo que el libro yo creo que es un poco más crudo. Chuck Palahniuk es un autor muy interesante. Tienes que tener estómago para él,
Pero bueno, yo creo que el Club de la Lucha es una muy buena puerta de entrada, al menos para mí lo fue. Luego hay otros cuentos que tiene y otras novelas un poco más duras, pero me gustó mucho. La película también me gusta mucho, obviamente, pero el libro es una maravilla. Y desde luego me animó mucho a leer más. También por aquella época fue cuando conocí a Borges. Borges me encanta. Me leí las ficciones, que son para mí lo que más me gusta. Al final Borges lo que tiene, por lo general, son recopilatorios de cuentos, ¿no? Está, por ejemplo, el Aleph, que es otro recopilatorio de cuentos. Ficciones, Historia Universal de la Infamia, creo que se llama. Por lo general son eso, son cuentos en los que por lo general hay factores fantásticos, pero siempre reflexionan sobre una idea, ¿no? Son muy reflexivos, muy filosóficos. Borges, de hecho, era una persona muy inteligente que, pues, gustaba de tener charlas con gente muy culta. Y es verdad que siempre lees ensayos suyos, o lees conversaciones suyas, o entrevistas, y siempre es muy interesante. Yo, la verdad, que me ponen a Borges de fondo y me lo quedo escuchando. Me encanta, y me encantan sus cuentos. Entonces, lo tengo que recomendar. Yo siempre es como una debilidad que tengo. Borges es una debilidad que tengo. Habrá cosas que me gusten más o menos, habrá cuentos que a lo mejor, pues, bueno, no me convenzan demasiado, pero Borges creo que como mínimo hay que probarlo. Que te enriquece. Es un autor que te enriquece. Otros te entretienen, él te enriquece, creo yo. O es una opinión, no sé. Si has leído Borges ya me dirás qué te parece. Si antes hablábamos de Chuck Palahniuk, de la crudeza, de lo que cuenta, de sus historias, pues también un libro que me voló mucho la cabeza, y lo he recomendado varias veces en el canal, es La Casa de las Arenas Movedizas, de Carlton Melick III. Carlton Melick III es un autor de bizarro. Bizarro estadounidense, ¿vale? De esto que es raro. Es raro porque es raro. Y también está muchas veces mezclado con gore, o sea, con cosas sangrientas, vísceras y demás, y con ciertos toques sexuales. Es un homenaje a esa literatura pulp que tocaba temas así, ¿no? Pero lo hace muy absurdo. O sea, el bizarro es muy absurdo. En este caso, en La Casa de las Arenas Movedizas, sí que tira más por lo raro que por lo absurdo. Es un libro más serio. Tiene otros libros como Satan Burger, que es la burguería de Satán, que es muy orientado a la comedia. Tiene también, yo que sé, libros como Ape Shit, mierda de mono, ¿no? son libros más absurdos. En este caso, La Casa de las Arenas Movedizas es más serio. Nos habla de unos chavales que viven en una guardería dentro de una casa enorme, que nunca han visto a sus padres y que van a una escuela virtual. No solo eso, sino que son un chico y una chica, y la chica tiene el pelo verde y tiene cuernos. Claro, todo esto ya lo vas leyendo y dices, aquí hay algo raro. Y efectivamente hay algo raro, hay todo un sistema montado ahí que tú vas a ir descubriendo conforme avance el libro y conforme pasen cosas extrañas, cosas que no encajan. Y es un misterio muy bien llevado, hasta que llega un punto en el que cuando descubres qué ha sucedido ahí, qué es lo que realmente está pasando, ¡bof! Te vuela la cabeza y te deja el estómago un poco tocado, ¿no? Por así decirlo. Llamativo. Me gustó porque es un libro que arriesga, ¿no? Son estos libros que llevan la creatividad al siguiente nivel, que te puede gustar más o menos, pero que como mínimo dices, ¿cómo se le ha ocurrido esto? Y eso a mí me gusta. Me gusta, la verdad, porque es creatividad, ¿no? Y la creatividad, pues yo considero que siempre debe ser celebrada. Y si de creatividad hablamos, pues toca El color de la magia, de Terry Pratchett. Sí, soy un defensor del color de la magia. Hay muchos fans de Terry Pratchett que están muy en contra, tanto Lau como yo somos muy defensores de Terry Pratchett, porque entendemos que la parte absurda, que explota mucho tanto en este libro como en La Luz Fantástica, que es su secuela, le va muy bien, la lleva muy bien. Como autor británico, este humor absurdo de zascas, ¿no? De ir soltándola sin que el otro se dé cuenta, una crítica, lo que sea, le va muy bien a Terry Pratchett, y unirlo con lo absurdo a mí me hace mucha gracia. Las aventuras de Rincewind con Dos Flores, con el baúl y demás, a mí me hace mucha gracia. Que tiene algunas cosas, es verdad que hay algunas tramas que dices, bueno, se podría pulir, ¿no? Pero le tengo mucho cariño a este libro. Y me hizo ver que se podía llevar a la fantasía este humor, ¿no? Es algo que después confirmé con Douglas Adams, ya más tirando a la ciencia ficción, que lo tengo aquí. He puesto esta columna de libros porque creo que es más visual, ¿no? Porque no se veían los libros que tengo. ¿No? Es lo típico que quieres tener de fondo, y creo que de fondo se ve muy poco lo que tengo. Aquí es más bonito. Y he puesto esta edición de Little Fussy, del que hablé el otro día, que me habéis dicho en comentarios, y muchas gracias, que sí que está traducido. Yo pensaba que no, es un libro de los 70, creo. No lo había encontrado traducido, y sí, lo tradujeron como Encuentro en Zaratustra, que ya me dirás qué tiene que ver con el título. Con el libro sí, pero con el título no. Traducción muy libre, ¿no? Pues yo encontré esta edición en inglés y me pareció súper mona, con los ojitos del bichillo, y la tengo aquí, pues en exhibición, porque me parece bonita. Pero nada, estamos hablando de Douglas Adams. Aquí tengo toda la saga de La Guía del Autostopista Galáctico. Una maravilla, muy absurda, pero maravillosa. Luego ya tiro más por la vertiente de la fantasía. Tengo que recomendar sí o sí, queredme o no,
El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Es una maravilla. Es como, aparte de otro que mencionaré a continuación, el primer gran libro que me leí de fantasía. Con grande quiero decir tamaño, no quiero decir majestuoso, ¿no? El primer gran libro que me tuvo atrapado durante páginas y páginas y páginas y páginas y páginas, porque creo que tiene como 1000 páginas, muchas páginas, que recuerdo leerlo, coincidió con el Kindle, me compré el Kindle y recuerdo ir andando por la calle, en una zona como de parque y demás, ¿no? Que es un camino recto, e ir leyendo con el Kindle este libro porque no podía parar de leer. Fue esa sensación. Me encantó, me gustó mucho. De hecho, creo que tiene una prosa tremenda. Me dio esa sensación ya en su día y creo que si lo releyera sería la misma sensación. Creo que es una maravilla. Y su secuela, bueno, tiene algunas cosas que... pero también está muy bien escrita y le guardo mucho cariño. Y luego eso me hizo saltar a Robin Hood, en cierta manera, así que se lo tengo que reconocer, ¿no? Es una de mis autoras favoritas. Pues gracias, Rothfuss. Me hiciste querer este estilo de fantasía más lento, más largo, y eso me llevó a Robin Hood. Maravilloso. Luego el siguiente, que es también otro libro enorme, esta vez de terror, aunque es fantástico, It, de Stephen King. Me encantó en su día, me dio muchísimo. El final es horrible, hay que decirlo, pero el libro es una maravilla. Cómo maneja, bueno, cómo te va soltando poco a poco lo que quiere contarte, ¿no? Esa trama de proporciones cósmicas, ¿no? Más allá de un payaso, ¿no? Que la gente lo ve desde fuera y se piensa que es una película de terror de estas... ¿Cómo se llama? Terrifier, estas que es como un payaso y va asesinando, no es ese rollo para nada. Payaso es más que un payaso, no es humano. Y el libro es una maravilla. Como te va contando también un poco el trasfondo de Derry, del pueblo, ¿no? De los personajes también. No sé, a mí me dio muchísimo. Lo estaba leyendo y sentía que aprendía como escritor. Porque hay veces que me dejáis comentarios preguntándome cómo leo tanto, ¿no? A ver, por lo general los booktubers leen mucho, ¿no? Si leen, que hay algunos que parece que no leen lo que dicen. En mi caso sí, lo puedo asegurar, me encanta leer y leo muchísimo, pero también porque estoy motivado. Las veces que no he estado motivado he dejado de leer, porque no podía, es lo típico que dices, no me sale. Pero yo ahora mismo estoy motivado, primero porque me gusta leer. Segundo porque siento que es parte de mi formación como escritor. O sea, cuanto más lea, más cosas diferentes, más me enriquezco como escritor. Más veo cómo han solucionado ciertos problemas, ¿no? Narrativos, muchos escritores diferentes. Y eso creo que me hace aprender y también me motiva. Entonces, ¿el año pasado leí 200 libros? Sí, los leí. ¿Los leí todos porque wow, lectura? No, algunos los leí porque dije, esto me va a ayudar a ser mejor escritor. Pues creo que It en su día me enriqueció bastante y me hizo aprender a hacer ciertas cosas, así que se lo tengo que conceder. Y si hay que conceder cosas, si hay que conceder reconocimientos, creo que a lo que más tenemos que concederle esos vítores, ¿no? Ese gracias, ese agradecimiento, es a la tradición. En este caso he puesto la Eneida de Virgilio, porque yo hice la carrera de filología clásica y me dieron a leer, pues, obras fundacionales, ¿no? Como la Eneida de Virgilio, como la Ilíada y la Odisea de Homero, las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Me dieron a leer muchas obras así, pero recuerdo concretamente la Eneida de leerla muy atento porque en esa época quería escribir fantasía y la Eneida tiene parte de viaje, de aventuras, tiene parte de guerra, parte bélica, es junto a las anteriormente mencionadas, ¿no? La Ilíada, la Odisea, estas obras que nos enseñaron cómo contar este tipo de historias, al menos en Occidente. Entonces yo la disfruté mucho, aprendí mucho. Es verdad que tuve examen de libros, hay que decirlo. El examen fue bien, no recuerdo muy bien, pero bien. Pero al final, pues... al César lo que es del César. No es César, es Virgilio, pero bueno, la expresión queda dicha, le debemos muchísimo. A este autor, le debemos muchísimo. Así que lo tengo que mencionar. Podría mencionar también a Homero, porque la Odisea nos enseña muchísimo. De hecho, he hablado con expertos que te mencionan, pues realmente, todo lo que hace bien la Odisea y que nos enseña cómo escribir nuestras aventuras, o todo lo que hace bien la Ilíada. Son unos maestros, y ya está. Y con todos estos libros me convertí en lector, no solo en lector, sino en el propietario, copropietario junto al lado de un canal de YouTube que recomienda libros. Así que te dejo por aquí una lista de reproducción con mis recomendaciones de libros, numerosas y de calidad, espero, y ya está, para que vayas ahí y lo disfrutes.